Hola, bienvenidas y bienvenidos a una nueva sesión de control. Nuestra invitada esta noche es una figura ascendente en la política madrileña y estatal. Es la responsable del área de igualdad de Podemos, diputada en la Asamblea de Madrid y presidenta de la Comisión de Igualdad o de Mujer. De Mujer. De Mujer, bueno, ella es Clara Serra. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Anteriormente se dedicaba a la docencia, a la profesora de filosofía en un instituto, ¿verdad? Sí. Y la primera pregunta que te voy a hacer es sobre esto. ¿Qué prefieres? ¿Una clase llena de adolescentes en plena explosión hormonal o un parlamento lleno de diputados del PP? Claramente, una clase llena de adolescentes. Es más fácil de llevar, ¿verdad? En plena hormonación. Sí, ¿no? Sí. Hacen mucho jaleo, ¿no? Los del PP. Eso se nota, ¿verdad? Sobre todo cuando estáis hablando, los diputados de la oposición normalmente suelen estar haciendo mucho barullo, ¿no? Son claramente los más mal educados de la Asamblea de Madrid, los que menos respetan los turnos de palabra, creo que los que menos en serio se toman la institución, al fin y al cabo. Como dijo Rita Maestra otro día en el ayuntamiento, ustedes de elegancia solamente tienen las corbatas. Sí, así es. Pues, bueno, como dije, eres la responsable del área de igualdad, que es la que lleva todo el tema LGTB en Podemos, LGTBI, y el tema también de la mujer y la violencia contra la mujer. Y aquí la primera pregunta que te quiero hacer es la diferencia entre la denominación del maltrato hacia la mujer, violencia machista o violencias machistas o violencia de género, porque tú utilizas violencias machistas, ¿no? ¿Dónde estaría la diferencia y por qué crees que es importante resaltarla? Vale, o sea, nosotros yo creo que venimos de unos años atrás en los que se conquistó el término de violencia de género frente además a un partido popular que insistentemente utilizaba otros conceptos. Os acordaréis de cuando violencia de familia, violencia en el entorno familiar, violencia doméstica, y se conquistó un poco la idea de violencia de género para poner de relieve que se trataba de algo que tiene que ver pues, precisamente con la desigualdad de género, ¿no? Podríamos decir, frente a unos conceptos del Partido Popular que trataban de encubrir o soterrar la violencia machista en un montón de violencias más que ocurren en el entorno familiar, porque por ejemplo la violencia que sufren las personas mayores, que desde luego eso también existe, ocurre en el ámbito familiar o en el ámbito doméstico. Claro, y es una violencia doméstica, pero lo que decimos nosotros en Podemos es, bueno, también, por ejemplo, la violencia homófoba, las agresiones homófobas o, por ejemplo, las agresiones racistas ocurren en la calle, mayormente, la mayoría de las veces, y no por eso se le llama violencia callejera. Para nosotros es importantísimo decir violencia homófoba y resaltar la raíz del problema, ¿no? Los delitos de odio, por ejemplo. Claro. Es decir, lo importante no es dónde ocurra la violencia, sino a qué se deba, ¿no? Entonces, creemos que en este caso, y después de justamente unos años en los que la derecha ha jugado muchísimo a encubrir la raíz del problema, violencia machista apunta mucho más a cuál es la raíz del problema que estamos señalando. La violencia de género tiene que ver con el machismo y con la desigualdad entre hombres y mujeres, y por eso queremos resaltarlo con esa palabra. Sí, tú dices el Partido Popular, pero bueno, un poco el Partido Popular heredera de la dictadura, con la protección un poco de la Iglesia Católica también, ¿no? Lo que comentabas del término de violencia doméstica, como que no es el Partido Popular porque es el partido de la derecha, pero todo esto viene de muy atrás. Porque, por ejemplo, en los tiempos de la dictadura, cuando a una mujer se le ocurría denunciar al marido, que no se le ocurría ninguna, porque le pegaba, la que terminaba detenida era ella. Pero bueno, ¿se ha avanzado mucho desde entonces, tú crees? Desde esto que sí, evidentemente se ha avanzado bastante, pero queda mucho todavía, ¿verdad? Yo creo que queda mucho y que se ha avanzado mucho en este país y hay cosas de las que estar orgullosos, pero creo que los últimos años y las últimas legislaturas del Partido Popular nos han hecho retroceder en cuestiones fundamentales que se habían conquistado y sobre todo creo que las políticas de recorte y de austeridad nos han traído en este momento a una situación de mayor dependencia económica de las mujeres hacia sus parejas, que es claramente una de las conquistas fundamentales para la libertad de las mujeres. ¿Qué proponéis vosotros desde Podemos en este tema? Para proteger el tema de
un poco qué se puede hacer frente a esta desprotección de las mujeres maltratadas. Claro, nosotros hemos llevado a cabo una iniciativa en todos los parlamentos autonómicos, también en Madrid, una PNL que se ha aprobado en casi todos. PNL que es proposición no de ley. Una proposición no de ley, exactamente, en la que pedíamos varias cosas. Una de ellas, yo creo que es la más importante, es que las mujeres puedan acceder a una alternativa habitacional, es decir, a vivienda de protección pública, sin necesidad de denuncia previa. Esto es una cosa que quizás así parece un poco raro, ¿no? Es como sin necesidad de denuncia, pero cuando se explica se entiende muy bien. Pues venga, explícanoslo. Actualmente, las mujeres, cuando están en situaciones de violencia, van, por ejemplo, a profesionales de los servicios sociales que están perfectamente cualificados para atender a esas mujeres y que de hecho están cualificados para emitir certificados de que esas mujeres están en situación de violencia. Por ejemplo, para que las mujeres víctimas de violencia accedan a una renta activa de inserción, con la certificación de los servicios sociales acceden a ella. Sin embargo, el tema de la vivienda, que supuestamente debería estar asegurado para ellas, está condicionado a la existencia de una orden de protección, es decir, que hayan denunciado. ¿Esto qué consecuencias tiene? Bueno, una muy importante, que es la que queríamos como resaltar y sobre la que llamar la atención: 2/3 de las mujeres asesinadas en 2015 no habían puesto denuncia contra su asesino. O sea, 2/3 de las mujeres asesinadas. ¿Por qué? Porque si tú obligas a las mujeres en situación de dependencia económica de sus maltratadores a denunciarles para obtener cualquier ayuda, ese paso es difícil de dar, pero no porque no quieran, sino por una cuestión de dependencia económica. Si hacemos que las mujeres tengan un pie afuera, ¿no? Afuera de esa situación de dependencia, es decir, el acceso a la vivienda es fundamental en eso, la denuncia es mucho más fácil de poner, y lo que decimos es: démosles posibilidades de salir del hogar del maltratador, porque así denunciarán más. Claro, porque si, pues un poco, ¿qué voy a hacer? ¿No? Muchas de esas mujeres no denuncian porque ¿y qué hago? Sobre todo si tienen hijos también y tienen dependencia. Tienen hijos, tienen hipotecas compartidas, marido, claro. Tienen cargas compartidas. Y me dices que hicisteis una de estas proposiciones, ¿y cómo fue? ¿Qué grupos las apoyaron? ¿Qué grupos? No me voy a sorprender con la respuesta, seguro. Bueno, por ejemplo, en Madrid tuvimos el apoyo del Partido Socialista, que hizo unas enmiendas bastante sensatas. Sí, bueno, el Partido Socialista en la oposición, pues sabemos que funciona de otra manera. Claro, de hecho, el Partido Socialista en Asturias votó en contra de la... ¿En Andalucía? De la proposición no de ley. En Andalucía no la hemos presentado. Y el Partido Popular pues votó en contra. Y Ciudadanos nos presentó unas enmiendas que era imposible de ser aceptadas porque iban contra el espíritu entero de nuestra propuesta, y sin embargo votó a favor. ¿Y tú qué? ¿Sí? Ah, bueno, mira. Tú crees, bueno, pero igualmente el Partido Popular en contra, ¿verdad? Sí. Claro, también, bueno, no, pero el Partido Popular no tiene mayoría, entonces esta ley ha salido adelante, ¿no? Esta ley ha salido adelante, claro, contra el voto del Partido. ¿Y entonces cuál sería el siguiente? No es una ley, es una proposición, una proposición no de ley. Es decir, es la Asamblea emite, claro, como un deseo, ¿no? Como exacto, una recomendación. Es después responsabilidad del gobierno recoger el guante y convertirlo en una... Y yo, por lo que he visto hasta ahora, este gobierno de Cifuentes no tiene ninguna intención de llevar al plano ejecutivo lo que sale del Poder Legislativo. Eso que era la progre, la Cifuentes, era la progre del PP. Veremos, espero que sí, pero... Bueno, y te iba a preguntar algo relacionado con esto sí, lo que hablábamos de por qué lo pueden rechazar la derecha, quizá porque a lo mejor la derecha depende mucho de los bancos, del poder financiero, y al hablar de pisos, se lo van a quitar a los bancos, los pisos vacíos, puede ser que tenga algo que ver con esto, porque si no, es una cosa como de lógica, ¿no? Claro, a ver, la proposición llevaba varios puntos más, y uno de ellos, yo creo que de hecho... Era la utilización de vivienda... Este punto no era el que el Partido Popular rechazó el que más. Había otros dos que yo creo que el Partido Popular está menos dispuesto a aceptar. Sobre todo el que denunciábamos, la privatización, la externalización, la privatización de los servicios de atención a mujeres en la Comunidad de Madrid. Todos los servicios de atención directa, casas de acogida, pisos de acogida, etcétera, etcétera, están llevados por entidades privadas. Como y eso todo en la Comunidad de claro, Madrid. Y eso es gravísimo. O sea, la situación de esas... O sea,
es introducir el lucro y el beneficio económico en lugares en los cuales no debe entrar, ¿no? Entonces, eso era una de las cosas que denunciábamos, y apostar por la gestión pública directa de esos servicios. Eso el Partido Popular, que ha sido el principal artífice de la privatización, pues no lo puede asumir, por supuesto. Claro, es que en Madrid se ha privatizado todo. Tú, como diputada autonómica, ¿crees que... O sea, ¿cuánto crees que puede tardar Madrid en recuperarse del desastre de los 10 años de aguirrismo, con tanta privatización y eso? O mejor no pensarlo. O sea, yo creo que... Porque tienes razón, está todo privatizado. Claro, Sobre claro. todos los servicios, O sea, claro. Y no es lo mismo que privaticen, yo qué sé, pues los baños de Atocha, que está muy mal, pero que tampoco sé si dependerán de la comunidad. Pero lo que es el tema de atención a personas en situaciones, digamos, complicadas, esto debería de estar blindado, ¿no? Un poco por... Yo creo que hay muchas cuestiones que se pueden cambiar si tuviéramos otro gobierno. Un gobierno del cambio podría cambiar muchas cuestiones que son de voluntad política. Y, por ejemplo, en el caso de las externalizaciones, simplemente con no hacer que el precio sea el criterio fundamental para adjudicar estas licitaciones, porque ahora mismo, lo que decía Manuela Carmena, ¿no? Que todo el mundo se espantó, dijo, bueno, vamos a hacer que las licitaciones no dependan como criterio fundamental del precio, o sea, de la calidad. Claro, por lo sino menos. que sea la calidad, Bueno, pues con eso, y que es un cambio perfectamente fácil de hacer y que solo requiere voluntad política, creo que cambiamos un montón de cosas. Eso sí, también hay que darse cuenta de que el Partido Popular ha hecho contratos con empresas privadas que están blindados y que tienen por delante muchos años. Claro, eso sí y que es luego más sería incluso más barato, más caro a lo mejor pagar la multa que una expropiación, ¿no? La multa por expropiar que la misma expropiación. Ya, o sea, que han dejado aquí un buen panorama, ¿no? Y oye, con respecto a la violencia machista en el ámbito LGTB, ¿esto cómo lo abordaría esto desde Podemos? Claro, yo creo que esto es un temazo, ¿eh? Es complicado, es difícil. ¿Por qué? Bueno, a ver, frente justamente a esas como intentos de retroceso del Partido Popular y, por cierto, de Ciudadanos, que se suma a esto de la violencia doméstica, ¿no? Sí, también. Sí. En el programa de las autonómicas llevaba el término de violencia doméstica, que es como si volviéramos al Partido Popular hace 10 años. Esto me lo apunto porque espero tener a alguien de Ciudadanos aquí pronto y me lo apunto. Creo que últimamente, después de las críticas que les hemos hecho, preelectoral, claro, han cambiado, pero en esto son una especie de Partido Popular envejecido, porque hasta el Partido Popular se ha dado cuenta que tenía que hablar de otra manera. En cualquier caso, estos intentos de difuminar el tema de la desigualdad de género hace que nosotras tengamos, nosotros, los feministas, quienes defendemos los derechos de las mujeres, que poner la atención en que es una violencia contra las mujeres. De hecho, por ejemplo, en Argentina, en México, sobre todo, que es el primer país, se acuñó el concepto de feminicidio, ¿no? Sí. Claro, entonces, el tema de las mujeres de Ciudad Juárez. Claro. Pero feminicidio también para ellos es el asesinato en el ámbito doméstico. Está universalizado ya, ¿eh? Claro, pero entonces toca poner sobre la mesa que se trata de un tema de violencia contra las mujeres. ¿Cómo se compatibiliza esto con las violencias también machistas en el ámbito LGTB? Pues es complicado, claro. Es muy complicado. Claro, porque una pareja de mujeres... Claro, o sea... Es como, por un lado, tienes que defender como una ley en la que lo que se visibilice es la violencia contra las mujeres, y de hecho una de las propuestas de Podemos es ampliar ese concepto de violencia machista para incluir más violencias machistas, como decíamos en la manifestación, es decir, la agresión sexual o, por ejemplo, los feminicidios, como decimos ahora, o sea, la violación con asesinato es un delito contra las mujeres, es un delito de violencia machista. Entonces tenemos que ampliar nuestras leyes para que recojan eso, pero en torno al concepto de violencia contra las mujeres. Y yo creo que eso hay que preservarlo en la ley, es muy importante. Por tanto, creo que las violencias machistas en las parejas del mismo sexo deberían estar contempladas en otra ley. Creo que hay que abordarlas porque creo que existen, no mezclar, ¿no? Y creo que son machistas, pero creo que deben estar en otra ley. Y, por cierto, en la ley en el concepto de violencia contra las mujeres, por supuesto, incluyo a las mujeres trans. Eso desde luego. Sí, claro, bueno, yo lo doy por hecho, pero claro. Hay mucha gente quiero decir que no se separa por un lado lo LGTB, sino lo LGTBI, y por otro lado la violencia machista. Pero tú dices que entonces habría que, por un lado, blindar lo que es cualquier ley contra la violencia contra las mujeres
y que eso no quita que no se puedan hacer leyes contra la violencia en el ámbito LGTB, claro. Lo cual a mí me parece muy bien, porque es verdad, porque esto puede ser aprovechado pues, desde algún sector reaccionario como para descafeinar un poco el tema de la mujer. Claro, que son justamente los sectores que lo que dicen es, pero también existe violencia de los hombres contra las mujeres. De las mujeres contra los hombres. Perdón, de las mujeres mucho, sobre todo cuando pues me acuerdo, no me acuerdo quién había sido, del Tony Cantó, me parece que había sacado una estadística falsa. Sí, lo de las denuncias falsas. Y este tema, o sea, eso ¿cómo se podría luchar contra ello? Porque es una cosa que es realmente para una persona que tenga un poco de sensibilidad es ofensivo, ¿no? Escuchar, no, es que hay mujeres que maltratan a los hombres, vale, que puede haber una de cada 1,5 millones de, no sé si estoy exagerando, pero te quiero decir, o sea, un poco que hay cosas que deberían, solamente de expresarlo debería de ser constitutivo, no sé si de delito, pero por lo menos de una multa, ¿no? O un cargo público, como fue en su día Tony Cantó, creo que fue, que tuviera que dejar ¿no? Porque es como un poco ofensivo, ¿no? Claro, yo creo que una de las cosas que habría que hacer es que los partidos políticos, igual que decimos que, por ejemplo, ¿no? que los medios de comunicación deberían ser muy responsables a la hora de hablar de violencia machista, que sabemos que un montón de veces en las noticias sale mujer fallecida o mujer muerta, ¿no? Que decimos, no, es que son asesinadas. Pues los partidos políticos igual y los representantes públicos igual tienen una responsabilidad enorme en el lenguaje que usan. Y sabemos, tanto las feministas como las personas LGTBI, que el lenguaje es fundamental en estas cuestiones y queremos que se le llame por su nombre. Sí, pues eso es, por ejemplo, cuando matan a una persona trans, el travesti, han asesinado a un travesti, unas cosas que no se deberían, o sea, que luego siempre dicen, no, es que el periodista, la justicia. Yo me acuerdo una vez, además en Galicia creo que fue, que habían asesinado a una chica trans y ha hallado muerto un travesti en la playa, no sé qué. Y todo el mundo fue contra el periódico, y el periódico, la justificación que dio fue que es que el periodista, claro, una persona ya de cierta edad, que no entendía esos términos, bueno, pues chico, si te dedicas a periodismo tendrás que estar al tanto y reciclarte y estar al tanto de lo nuevo, no, eso no me sirve como excusa. Que eso también un poco vosotros lo lleváis en el tema de medios de comunicación, ¿Cómo lo abordáis esto? Sí, o sea, creemos que con el tema de la violencia, pero con otras cuestiones, hace falta un pacto social y ciudadano amplio que desde luego incluya los medios de comunicación. Con respecto a lo que decías, ¿no? Que a veces se dice, bueno, pero es que ha habido mujeres que han asesinado a su pareja y era un hombre y tal. Yo en esto igual, o sea, pensaría mucho en qué significa, por ejemplo, para quienes defendemos la lucha contra la LGTBI-fobia, que se diga esto mismo, por ejemplo. O sea, las agresiones a personas LGTBI suelen ser hechas por personas heterosexuales, ¿no? Y con una sexualidad normativa. Y nos parece un criterio fundamental. Que una persona LGTBI haya agredido a alguna persona heterosexual, por supuesto, y por supuesto que pero probablemente no tiene que ver con su condición sexual. Lo que decimos es que no es una violencia por orientación sexual. Entonces, decimos lo mismo en el caso de la violencia machista. Yo no digo que no haya mujeres que que puede una mujer haber asesinado a su marido por muchas... Puede darse, pero no es una violencia al revés, de género. O sea, una violencia machista se supone que viene de una trayectoria de años y años y años maltratando a esta persona hasta que le lleva a la muerte. Puede haber un caso, pues yo qué sé, pues imagínate que tú y yo somos un matrimonio y por lo que sea un día, pues sin querer, te doy un codazo, te caes y te matas. No sería violencia machista. Que tú tienes una herencia increíble y que yo mato a mi marido para heredarla. Que puede pasar, ¿no? Y pues, pero eso no sería... Si lo hace, por ejemplo, un hombre mata a una mujer para quedarse con la herencia de tal, tampoco sería violencia... Sería otro tipo de violencia. Y peor no creo, pero sería otro tipo de violencia, igual de castigable y muy castigable. Pero no sería violencia machista. Claro, y en el caso del racismo también se ve claramente. No decimos que no haya agresiones de personas negras a blancos, lo que decimos es que el motivo no es racial. Bueno, en ese caso sí, pero no, tampoco depende, claro, tú vete a algún barrio, a Harlem, pero incluso ese odio viene fomentado del odio, es decir, es como una respuesta, ¿no? Que tampoco se justifica, pero sí es verdad que no se puede cambiar lo que es el... O sea, es una violencia unidireccional, tanto como la violencia racista o la violencia homófoba, pues lo mismo. Bueno, pues entonces ahora que estábamos hablando del LGTBI, ¿qué proponéis desde Podemos para estas elecciones?
Así a grandes rasgos, los principales... Pues a ver, a grandes rasgos proponemos... Por ejemplo, el tema trans, que además hay unas leyes ahora mismo en la que se están tramitando en la Comunidad en la Asamblea de Madrid, precisamente. Sí, en la Asamblea de Madrid estamos en ello. Bueno, a ver, a grandes rasgos yo diría que llevamos en el programa una ley contra la LGTBI-fobia, centrada en varias cosas. Por un lado, creemos que hace falta instituciones, igual que la igualdad para entre hombres y mujeres ha contado con organismos e instituciones destinados a ello. Creemos que tiene que haber organismos, pues por ejemplo, un observatorio estatal de LGTBI-fobia, un Instituto Nacional LGTBI. Creemos que tiene que haber esas instituciones. Por otro lado, un plan nacional contra el acoso escolar, que nos parece uno de los problemas más urgentes a solucionar. También, por ejemplo, una reforma constitucional para que la discriminación por motivos de género, identidad sexual, identidad de género, orientación sexual sea también esté prohibida en la Constitución. Y luego, por otro lado, una ley de identidad de género, también llevamos en el programa. ¿Identidad de género o autodeterminación de género? Porque hay un poco de lío. Creo que se llama Ley de Identidad de Género. Por supuesto, para la protección de los derechos de las personas intersexuales y también muy centrada en las personas transexuales, por supuesto. ¿Y en cuanto a menores trans? Y en cuanto a menores trans también. No está especificado en el programa, pero es una ley que creemos que recoge las demandas del movimiento LGTBI y creo que esta es una de ellas, ¿no? Atender a los menores transexuales. También planes de empleo a las personas trans, creo que esto es una cosa muy importante. Por ejemplo, sí, un poco una cuota de... También en el empleo público, que es una cosa que creo que hace falta decir más. Sí, claro, para evitar que termine, por causa de la marginación social, que terminen abocados a la marginalidad. La exclusión. Claro. Sí, sí. Es decir, sería como una cuota de, tanto en empleo público, una cuota para personas trans y fomentar también la contratación en el ámbito privado. Planes de empleo y contratación y fomento de la contratación. Y luego, iba a decir planes de formación, pero no, porque muchas veces son personas perfectamente formadas que por este motivo se terminan la marginalidad, pero ahí nos podemos encontrar desde informáticos hasta médicos, hasta todo tipo de... Y más las mujeres, eso también es cierto. Sí, es cierto. Luego, aparte de estas dos leyes, que creo que son como las propuestas fundamentales en el tema LGTBI en el programa, también muy importante llevamos poner fin al veto que hizo el Partido Popular para el acceso a la reproducción asistida para las mujeres lesbianas, que creemos que es fundamental. Un cambio en toda la documentación oficial, de toda la documentación de todos los organismos del Estado, ¿no? Que deje de dejar fuera a un montón de realidades familiares, incluso en los propios impresos que las familias tienen que rellenar, es decir, una adaptación de toda nuestra documentación a las familias también LGTBI y a las familias que no son la familia normativa. Y también apoyo a la adopción de parejas LGTBI. Bueno, creo que también llevamos en el programa un eje muy importante que es ¿no? El de un apoyo a todas las realidades familiares y a demostrar que Podemos entiende que apoyar y defender las familias, apoyar y defender las familias reales, y esto quiere decir todos los tipos de familias y no solo esa familia que siempre ha defendido el Partido Popular llenándose la boca, ¿no? Y colgándose medallas por ser quienes defienden a la familia, mientras ha dejado fuera a la gran mayoría de familias de este país. Efectivamente, monomarentales. Por ejemplo. Monoparentales y sí, incluso familias de trans. O sea, hay casos, yo conozco casos de parejas de personas trans del mismo sexo. O sea, hay lo que es la familia es tan amplia como puede ser la sexualidad. Y aquí estamos en un modelo impuesto que sí va siendo hora ya de salir, y vosotros estáis dispuestos a defenderlo, ¿verdad? Pues que tome nota la gente. ¿Y qué otros puntos del programa de Podemos que tengan o no que ver relacionados con estos temas de igualdad nos puedes avanzar? Que puedan interesar a la gente. Yo creo que aparte de lo de la violencia machista, que es muy importante, llevamos, por ejemplo, la propuesta de los permisos iguales e intransferibles entre hombres y mujeres, que hablamos de permisos de maternidad y paternidad, sí, ¿no? Que creo que nos importa mucho a todos, a las mujeres y al colectivo LGTBI,
porque esto también acaba con cierta vacío legal a la hora de... porque son permisos por nacimiento y adopción, es decir, iguales derechos para todas las personas progenitoras o tutoras, sí. Por cuidado, o sea, por nacimiento o por adopción. Es decir, no puede ocurrir que las mujeres tengan un permiso distinto de los hombres, como tenemos actualmente, lo cual genera, en los casos de parejas del mismo sexo, por ejemplo, de dos madres, y de dos padres, ¿Cómo sería, unos resultados... ¿Cómo sería vuestra idea, por ejemplo, un caso práctico? Nuestra idea es equiparar los permisos de los hombres a los permisos de las mujeres. Es decir, en 6 años sería el calendario de implantación, los permisos de paternidad acabarían siendo serían de 4 meses y medio, 4 meses y medio, y se equipararían al permiso de maternidad. ¿Esto por qué? Por un lado, creemos que porque los hombres tienen derecho a cuidar de sus hijos, porque los hijos y las hijas tienen derecho a ser cuidados por todos sus tutores o progenitores, sean hombres o mujeres, sean heteros, sean LGTBI, y porque las mujeres se ven discriminadas en el mercado de trabajo cuando son ellas las que cuidan. Es decir, esto hace que hombres y mujeres se cuiden en igualdad. Porque está el tema, claro, muchos empresarios no contratan a mujeres en edad, bueno, que eso, la edad ya hoy en día es un poco más amplio, porque se puede tener hijos hasta bastante edad, pero... Y has dicho que sería un calendario de 6 años implantarlo, porque vosotros el programa vuestro viene bien detallado cómo se va a hacer cada cosa. Eso no es un brindis al sol, voy a hacer, o sea, no es una feria, te voy a dar esto, voy a dar lo otro, o sea, vosotros dejáis claro lo que va a costar, todas las medidas bien acompañadas de una memoria económica y de un calendario. Exacto. Luego, o sea, que para que sea que son propuestas realizables, ¿no? Son propuestas realizables, además son propuestas que vienen avaladas por la sociedad civil, en concreto esta viene de la Plataforma por los Derechos Iguales e Intransferibles, por los Permisos Iguales e Intransferibles, perdón, y en este caso tampoco muy caras, ¿no? O sea, todas las modificaciones con relación a igualdad tampoco son caras. Pero no solo muy caras, sino que en principio, claro, lleva un coste, que es el de que en principio es doblar el permiso, pero aquí tiene unas consecuencias económicas como son que muchas mujeres dejen de tener que elegir entre ser madres o trabajar. Y esto económicamente tiene beneficios. Claro, o sea, sí, es que muchas veces en lo que es estos temas de igualdad es más la mentalidad retrógrada que pensar un poco, porque a veces incluso avanzando en estos temas se consigue mejoría económica. Claro, sí, por eso decimos que es que no solo son medidas, no solo son políticas injustas, sino ineficaces. Y con el tema tanto de los permisos, en general de la conciliación y de la defensa de todas las realidades familiares y, por ejemplo, el acceso de las mujeres lesbianas a la maternidad, yo creo que deberíamos darnos cuenta de que cuantas más facilidades se lo pongamos a todo el mundo para tener hijos, para tener una familia, también... O sea, más contrarrestamos uno de los problemas de este país, que es la tasa de natalidad. Efectivamente, es decir, el envejecimiento de la Claro, población. si el Partido Popular sale diciendo que defiende la familia y la maternidad, es un poco extraño que, por ejemplo, ponga dificultades a las mujeres lesbianas para tener hijos. Sí, no, ya no el Partido Popular, sino lo que es el poder económico, defiende la natalidad, no contratando, reconociendo claramente, como aquella señora que era empresaria, no me acuerdo el nombre, que ella directamente a las mujeres, una mujer además que tiene más delito, a las mujeres de entre 30 y 40 años que no las contrata directamente porque son las que están normalmente pensando en tener hijos. Para lo mejor una mujer de 25 años pues todavía no se ha decidido, pero entre los 30 y los 40 es cuando, claro. Sí, o entienden por defender la maternidad o obligar a las mujeres que no quieren a ser madres en contra de su voluntad y poniendo trabas para el derecho a decidir, que es una cosa, o sea, quiero decir, hay muchas mujeres en este país que les gustaría ser madres. Y ahora que hablas del derecho a decidir, en cuanto al aborto, o sea, la ley de como volver a la que había antes de hubo un recorte ahora, ¿no?, en la ley de aborto. Sí, o sea... No tanto como se tenía en un principio, pero habría que volver a una ley de plazos, ¿verdad?
O sea, ahora mismo hay ley de plazos, pero el Partido Popular, que intentó retroceder muchísimo, sabes que salió todo el mundo con Gallardón, que era el otro progre, por eso te digo que cuidado con Cifuentes, porque el anterior progre, que era Gallardón, mira cómo terminó. Sí, bueno, Gallardón por lo menos terminó fuera y no pudieron llevar a cabo esa reforma de la ley del aborto, que era una barbaridad. O sea, pero que sí asustaba hasta la gente de derechas. Claro, sí. Gente de derechas que pero esto que claro, es que no tenía absolutamente ningún apoyo, pero sí que lo que han reformado es que las mujeres de 16 y 17 años, las mujeres jóvenes, tienen que contar... A eso volveríamos, ¿no?, con vosotros. O sea, creo que es un tema que es grave. Las menores de 16 y 17 años, en un 90% de los casos se lo dicen a sus padres, porque las menores quieren contar con el apoyo de su familia. Pero en un 10%, es un porcentaje muy reducido, no lo dicen, y es que la mayoría de esas veces se encuentran en situaciones de desestructuración familiar, agresiones en el entorno familiar, incluso acoso sexual dentro de su propia familia. Condenar a esas menores a contar con el consentimiento de muchas veces quienes las han agredido sexualmente es una barbaridad. O sea, es dejar desprotegidas a menores a las que además se les dice una cosa. Yo no entiendo mucho la manera de pensar, por la cual... Es no querer ver la realidad, ¿no? Sí, pero por la cual dices las mujeres de 16 o 17 años no son suficientemente adultas para decidir si quieren ser madres, pero para ser madres sí, para eso sí son adultas. Claro. Sí, y igual que el tema, por ejemplo, de los fetos con malformaciones. No hay que tenerlo porque es un pecado, pero luego no dar ayudas para que esos niños puedan vivir, eso no es pecado. Porque claro, o sea, son las contradicciones de la defensa de la familia del Partido Popular. Sí, la defensa de la familia, que es un poco de beaterío, que tampoco... Pero hay mucho machismo, ¿verdad? Todavía o sea, queda mucho por hacer todavía. Mucho. Pues bueno, tengo aquí alguna cosilla más que preguntarte, pues nos va el tiempo, y era, pues te voy a hacer una pregunta, si tú crees que el verdadero peligro hoy en día es el PP o Ciudadanos, que es el verdadero peligro está en Ciudadanos. O sea, ¿tú cuál ves más no enemigo de Podemos, ni de, o sea, como enemigo digamos, del progreso, ¿no? De todo eso que estábamos hablando, de todas estas mejoras, ¿con quién crees que lo podríamos tener peor? Creo que al Partido Popular ya le hemos visto gobernar y ya le hemos visto la cara, y a Ciudadanos todavía no. Nosotros siempre decimos que sabemos en qué no nos entendemos con Ciudadanos, y desde luego sus propuestas económicas no nos entendemos con Ciudadanos, porque sabemos que son las mismas recetas que el Partido Popular. Nos entenderíamos con ellos en cuestiones, por ejemplo, de regeneración democrática, si es verdad que tienen intención de ello, aunque... Pero aparecen imputados en la Gürtel. Aunque tenemos dudas, dado que parecen bastante tibios a la hora de sacar a la luz los casos más dudosos de los gobiernos a los que, por cierto, apoyan. Claro, que son los más la corruptos. Regeneración de Ciudadanos es apoyar en Madrid al aguirrismo y en Andalucía a los ERES. Sí, claro. Al peor partido socialista. Sí. Con respecto a los derechos civiles, que creo que es lo que nos importa más, creo que Ciudadanos no tiene absolutamente no tiene propuestas, y diría que son bastante parecidas a las del Partido Popular en cuestiones fundamentales. Por ejemplo, ya digo, lo de la violencia machista, han sido los principales defensores de lo de violencia doméstica, haciendo una especie de revival del Partido Popular de hace 10 años. O sea, parece que está hablando José María Aznar cuando habla Rivera de eso. Y luego, yo no sé si te acordarás esto de Rivera también del año 2006 de... Claro, es que Ciudadanos no es un partido nuevo, Ciudadanos es un partido que lleva 10 años y ha votado en contra del aborto, ha votado en contra del matrimonio igualitario, decía que era una cosa, que era una ofensa para, bueno, el discurso Rivera era lo de... Yo no sé por qué llamar al matrimonio entre... Porque puede generar tensiones. A las uniones homosexuales, yo no sé por qué hay que llamarlas matrimonio, porque genera tensiones. Sí, claro. Luego ahora lo cambian un poco en el lavado de cara, pero es verdad que realmente Ciudadanos... Y ninguna propuesta LGTBI de Ciudadanos en su programa autonómico ni municipal de este año, ni una sola. Con respecto a igualdad y a mujeres, tampoco. Pues ya te digo que eso se lo vamos a preguntar cuando venga alguien de Ciudadanos, me voy a apuntar.
y entonces lo que sería un cambio de mayoría en la Asamblea, en el Gobierno de Madrid, lo ves bastante lejano, ¿verdad? ¿Cómo? Un cambio de mayoría, porque realmente un gobierno aunque sea un gobierno de mínimos entre Podemos, Ciudadanos y PSOE, tiene mayoría, aunque sea para limpiar un poquito, para oxigenar un poquito la Comunidad de Madrid, pero lo ves lejano, ¿verdad? Yo lo que diría, veremos O cómo... sí, bueno, en primer lugar, si tú estarías por la labor. O sea, yo creo que nosotros estamos dispuestos a entendernos con todos aquellos que quieran hacer políticas para la gente y no políticas para los de arriba y no políticas de austeridad y recortes. Si el PP quiere cambiar 180 grados su política, encantados. Lo dudo mucho, pero veremos... Pero mira en Extremadura, luego cuando se ven con el riesgo de perder el poder, son capaces de cualquier cosa, ¿eh? Veremos sobre todo Ciudadanos después de las elecciones. Bueno, veremos qué pasa en las elecciones y veremos cuál es el comportamiento de Ciudadanos ¿Y ahí. tú qué pálpito tienes con las elecciones? Yo creo que, y cada vez tengo más esa sensación, que está todo por decidir, que tenemos unas encuestas que a lo largo de muchas encuestas en estos últimos meses, ¿no? Que unas han dicho que se sube, se baja y tal, hay una cosa que ha permanecido constante, que es cuánta gente no tiene decidido su voto. Claro. Y por lo tanto, cuánto de abiertas están las posibilidades. O sea que tú... Yo creo que la gente quiere cambio y creo que sí, ¿no? y creo que Podemos va a hacer una buena campaña para seguir convenciendo a la gente a la que hay que convencer. ¿Tú crees que Podemos? Yo creo que sí. ¿No? Pues ya, como estamos llegando al final, te voy a dejar una pregunta que nos ha dejado para ti, sin saber que eras tú, el anterior invitado, y después de contestarla vas a dejarle tú una pregunta al siguiente invitado, que puede ser sobre lo que sea, y no te voy a decir quién es. Vale. Y entonces vamos a ver la pregunta. Como soy un poco cocinillas, voy a hacer una doble pregunta. ¿Cuándo es la última vez que cocinaste y qué plato preparaste? Bueno, pues... vamos a ver. Me encanta cocinar, pero en realidad esto de la política, la asamblea, la campaña y tal, no es muy compatible con cocinar. O sea, no te acuerdas. Así que no me acuerdo, pero creo que sí, que hice hace una semana o 5 o 6 días, no, eso sí que no me acuerdo, puerros con salmón, que está muy bueno. Anda que vaya pregunta a una feminista, ¿no? Tampoco sabía que eras tú. No, pero a las feministas pues les puede gustar mucho cocinar. Ya, pero digo por los tópicos de... Probablemente si él supiera que eras tú, haría otra pregunta. Bueno, no, que estoy yo aquí dando por hecho cosas que no son. Dejanos una pregunta para el siguiente o la siguiente invitada. Vale, que no sabemos si es hombre o mujer. Pues normalmente llevamos una secuencia mujer-hombre, pero se puede interrumpir, vale. Depende también... Pues yo le diría que... Pregúntale, díselo allí. Vale. Yo le preguntaría con qué líder de mi partido o lideresa se iría a una isla desierta. Pues queda la pregunta. A ver, yo no sé quién es tampoco, pero bueno, a ver que ya lo verás, a ver lo que nos contesta. A ver qué contesta. Pues ya estamos llegando al final, ya. ¿Has estado a gusto? Muy bien. Pues Muchas nada, gracias te por invitarme. cuando quieras, esta es tu casa y a ustedes en la próxima sesión de control y hasta entonces sean felices.